Buenos días, somos el grupo número 3 de la Unidad Curricular Comunicaciones Marítimas de la sección B de Operaciones de la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe y hoy realizaremos una disertación sobre las radiocomunicaciones. Hola, soy la cadete Lisbeth Villamizar y yo les voy a hablar sobre el sistema de escucha y las fuentes de energía. El sistema de escucha. Atendiendo a las reglas 12 del capítulo 4 del SOLAS, es necesario añadir las obligaciones de los buques en relación a los servicios de escucha durante la navegación. En primer lugar, sabemos que los buques deben tener de forma continua el canal 70 de la llamada selectiva de emergencia, abreviada como LSD, en el caso de que disponga de una instalación de ondas métricas, como se ha establecido en los apartados anteriores. En el caso de que el buque esté equipado con una instalación radioeléctrica de ondas hectométricas, la frecuencia de socorro y seguridad para la llamada selectiva de emergencia será la de 2187,5 kHz. Por otro lado, si el buque lleva a bordo una instalación de ondas hectométricas decamétricas, la frecuencia usada para la llamada selectiva de emergencia será de 2187,5 kHz y 8414,5 kHz. Y también en una de las frecuencias para LCD de 4207,5 kHz, 6312 kHz, 12577 kHz o 16.804,5 kHz, apropiadas según la hora del día y la posición geográfica del buque. También se utiliza si el buque lleva a bordo una estación terrena de Inmarsat. La señal de alerta de socorro costera buque por satélite. Se asegurará de cursar la situación del buque, verificando que dicha situación esté ingresada en todo equipo de la llamada selectiva de emergencia y de sectores de información de seguridad marítima que utilizan el sistema de llamada intensificada grupo de Inmarsat, mediante un receptor de navegación. Asimismo, para la recepción de información de seguridad marítima a través del sistema de llamada intensificada a grupos de Inmarsat o del sistema NAVTEX, mantendrá actualizadas las zonas NAVAREA y METAREA o las estaciones NA. La obligación principal de estos servicios es mantener una escucha radioeléctrica continua de las emisiones de información sobre seguridad marítima en las frecuencias apropiadas según las zonas en las que el buque esté navegando, así como en el canal 16 de ondas métricas. Seguidamente tenemos las fuentes de energía. Se precisa de forma obligatoria que todos los buques dispongan de un suministro de energía eléctrica suficiente tanto para las instalaciones radioeléctricas como para la carga de baterías, que son generalmente utilizadas como fuente de energía de reserva, la cual deberá estar de forma obligatoria a bordo con el objeto de mantener las radiocomunicaciones de socorro y seguridad cuando se produzca o se genere algún fallo en las fuentes de energía, bien sea en las principales o en las de emergencia. Es importante agregar que la fuente de energía de reserva deberá a. Tener capacidad para hacer funcionar de forma simultánea la instalación radioeléctrica de ondas métricas, seguidamente la instalación radioeléctrica de ondas hectométricas, la instalación radioeléctrica de ondas hectométricas decamétricas o, en su defecto, la estación terrena de buque de Inmarsat y las cargas suplementarias, donde el periodo de tiempo será de 1 hora en los buques con una fuente de energía eléctrica y de 6 horas en buques que no cuenten con una fuente de energía eléctrica. Seguidamente tenemos las fuentes de energía. Se precisa de forma obligatoria que todos y cada uno de los buques dispongan de un suministro de energía eléctrica que sea capaz o suficiente tanto para las instalaciones radioeléctricas como para la carga de baterías que son utilizadas como fuente de energía de reserva, la cual deberá estar de forma obligatoria a bordo, con el objeto o propósito de mantener las radiocomunicaciones de socorro y de seguridad cuando se produzca o se genere algún fallo en las fuentes de energía, bien sea las principales o las fuentes de energía de emergencia.
Asimismo, la fuente de energía de reserva deberá cumplir con los siguientes requisitos. En primer lugar, o A, tener capacidad para hacer funcionar de forma simultánea la instalación radioeléctrica de ondas métricas. También la instalación radioeléctrica de ondas hectométricas. Seguidamente, la instalación radioeléctrica de ondas hectométricas decamétricas o, en su defecto, la estación terrena de buque de inmarsal y las cargas suplementarias, donde el periodo de tiempo será de 1 hora en aquellos buques con una fuente de energía eléctrica o de 6 horas en aquellos buques que no cuenten con una fuente de energía eléctrica y por ello requieran emplear más horas. Como punto B tenemos ser independiente de la potencia propulsora y del sistema eléctrico del buque. Como punto C, conectar, además de con la instalación radioeléctrica de ondas métricas, con 2 o más de las otras instalaciones nombradas anteriormente y, sumado a ello, tener la capacidad para alimentar de forma simultánea tanto la instalación radioeléctrica de ondas métricas como todas las demás instalaciones radioeléctricas, así como también aquella instalación que consuma la máxima energía, o sea, que se considera sea la que mayor energía consuma. Como punto D tenemos poder ser utilizada para el alumbrado eléctrico en el buque. Como punto E, si está constituida por baterías de acumuladores recargables, debe disponer obligatoriamente de medios para la carga automática de las baterías en un plazo específico de 10 horas y además comprobar la capacidad de cada una de ellas en intervalos que no excedan o no superen los 12 meses. Esta condición cuando el buque no esté en el mar. Como punto F tenemos que las fuentes de energía de reserva deberán garantizar que el emplazamiento y la instalación de las baterías de acumuladores tengan el mejor servicio posible y por tanto posean una duración y una seguridad razonable, logrando que las temperaturas de las baterías estén dentro de los límites de seguridad según el fabricante. Y sumado a ello, que cuando se encuentren plenamente cargadas, proporcionen por lo menos el mínimo de horas de trabajo según las condiciones meteorológicas indicadas. Como último punto, tenemos el punto G, donde las fuentes de energía de reserva, en ellas no es necesario que alimenten de forma simultánea las instalaciones radioeléctricas de ondas decamétricas y las instalaciones radioeléctricas de ondas hectométricas, siempre y cuando éstas sean independientes. De lo contrario, sí deberán alimentarlas de forma simultánea. Soy el cadete Abraham Salazar y voy a hablar acerca de las normas de funcionamiento. Las radiocomunicaciones, las cuales están contempladas en el Convenio SOLAS, se tratan de todas las normativas en cuanto a asistencia de radiocomunicaciones, la transmisión y recepción de alertas de socorro tanto entre buque-tierra como entre los propios buques, así como del personal encargado y de las distintas zonas marítimas en las que se hace uso de uno u otro equipo radioeléctrico. El capítulo 4 sobre las radiocomunicaciones del Convenio SOLAS se aplica a todos los buques que se estén sostenidos a estas reglas y también para aquellos buques de carga con arqueo bruto igual o superior a 300 toneladas. Por otro lado, no será de aplicación para aquellos buques que naveguen en los grandes lagos de América del Norte, así como las aguas que la comunican entre sí. Pueden darse exenciones de carácter parcial o condicional en los siguientes casos, en los que los buques cumplan con la transmisión de alertas de socorro buque costera a través de 2 medios separados e independientes, utilizado para cada uno de ellos un servicio de radiocomunicaciones diferentes y, por otro lado, recibir alertas de socorro costera buque. Cualquier buque en alta mar debe ser capaz también de transmitir y recibir alertas de socorro buque-buque, alertas de socorro costera buque, comunicaciones para la coordinación de las operaciones de búsqueda y salvamento en el lugar del siniestro, señales para fines de localización, información sobre seguridad marítima. Además deben ser capaces de transmitir radiocomunicaciones generales para todos los sistemas radioeléctricos en tierra
y recibirlas. Por otro lado, los buques quedarán exentos de prescripciones del presente capítulo si la Administración considera que el efecto de dicha exención no afecta la eficacia general del servicio de socorro y, por tanto, no supone un riesgo para la seguridad de todos los buques. Los gobiernos contratantes deben proporcionar instalaciones de tierra para los servicios radioeléctricos espaciales y terrenales, siempre que sea necesario. Los servicios de radiocomunicaciones que utilizan satélites geoestacionarios integrados en el servicio móvil marítimo por satélite. Los servicios de radiocomunicaciones que utilicen satélites por órbita polar. Los servicios móviles marítimos en las bandas comprendidas entre 156 y 174 MHz, 4.000 y 27.500 kHz, 4.150 y 5.335, entre otros. Prescripciones relativas al mantenimiento. Existen una serie de prescripciones en cuestión de mantenimiento que hay que tener presentes para la seguridad a bordo. Los equipos de radio permiten aquellas comunicaciones en las cuales se afecta en la menor medida por las condiciones atmosféricas. Se utiliza el sistema de llamada selectiva digital y, según el manual de formación a bordo, las consideraciones a tener en cuenta son: los equipos deberán estar ubicados en el puente de gobierno del buque. El equipo deberá poder ser repuesto fácilmente sin recalibración o reajustes complicados. Debe ser accesible para la inspección y el mantenimiento. La información para el manejo y el mantenimiento debe ser la adecuada según la organización. Deberá estar provisto de herramientas y repuestos para el mantenimiento del equipo. Mantener el equipo en condiciones eficaces de trabajo. Los equipos radioeléctricos deberán ofrecer disponibilidad y estar ajustados a las normativas del funcionamiento. En las zonas marítimas A1 y A2, el buque dispondrá de métodos como la duplicación del equipo, mantenimiento en tierra o capacidad de mantenimiento del equipo electrónico en la mar, o una combinación de todos ellos. En las zonas marítimas A3 y A4 se utilizará la combinación de como mínimo dos métodos, como la duplicación de equipos, el mantenimiento en tierra o la capacidad de mantenimiento del equipo electrónico en la mar. Es importante que cada equipo radioeléctrico disponga de una conexión a tierra propia. Cada equipo, por obligación, debe estar correctamente iluminado, incluso con una luz de emergencia. Los equipos de obligatorio VHF se ubicarán siempre en la parte frontal del puente de navegación. Deberá señalizarse correctamente las antenas de los equipos radioeléctricos, la toma de tierra, la luz de emergencia y las baterías. Todos los equipos radioeléctricos deberán ubicarse en el puente de navegación o en una sala contigua en la cual se tenga visión de la navegación por parte del operador. No deberá existir una puerta entre ambas salas. Las alarmas de los receptores de los equipos radioeléctricos tendrán que poder ser escuchadas en cualquier punto del puente de gobierno. En estas imágenes podremos observar unas tablas resumiendo las características que deben poseer los equipos radioeléctricos dependiendo de las áreas de navegación en las cuales se encuentran los buques, dependiendo bien sean A1, A2, A3 o A4. Además de una tabla comentando y contando las cantidades de equipos radioeléctricos que deben poseer. Soy la cadete Jenny Medina y yo les hablaré sobre el personal de radiocomunicaciones. Las operaciones radioeléctricas, así como los servicios de escucha, adaptadas todas estas al Sistema Mundial de Socorro de Seguridad Marítima, SMSSM, conocido como su nombre en inglés como Global Maritime Distress and Safety System, deben ser realizadas por el personal capacitado que posea los certificados adecuados, como son los certificados de operador general para buques de las zonas A2, A3 o A4, el certificado de operador restringido para los buques que naveguen en las zonas A1 y, por supuesto, todo esto cumpliendo con lo dispuesto en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, teniendo en cuenta las zonas por donde el buque vaya a realizar su navegación. En caso de siniestro, se otorgará exclusivamente a un miembro de dotación la tarea de radiocomunicaciones. Será necesario, en el inicio del viaje, anotar todo esto en el registro radioeléctrico o en el radio de navegación, así como el nombre de la persona designada y el tipo de certificado. Registro radioeléctrico. De acuerdo con las disposiciones de la regla 4 del Convenio SOLAS de 1974, enmendado en 1988,
para el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima y del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, todos los buques deben llevar un registro radioeléctrico en el cual se anotará todas las comunicaciones de socorro, urgencia, seguridad y los sucesos de importancia para la seguridad de la vida humana en el mar, así como además de registrar las pruebas que se le realicen a las radiobalizas de la localización de siniestro o el mantenimiento de sus baterías. Las anotaciones se realizarán con un máximo detalle siempre que el buque tome parte de dichas operaciones. En el diario de servicio radioeléctrico deberá estar legalizado por la Capitanía de Primera o por la Dirección General de la Marina Mercante y firmado por el capitán o la persona responsable del buque en ese momento. Las comunicaciones de socorro y todo lo que sea relacionado a este tema que sean recibidas como copias impresas deben anotarse en el registro y archivarse en orden cronológico. Los informes meteorológicos y de radioaviso náutico no necesitan guardarse, sin embargo su recepción debe quedar registrada. En el anexo de estas instrucciones se establece que deben ingresar al registro radioeléctrico la información relativa de las pruebas e inspecciones periódicas que se realicen a los equipos y fuentes de energías de reserva. Asimismo, se debe registrar un breve resumen de la capacidad operativa del equipo, junto con los nombres de cualquier estación conectada durante las pruebas. Si descubre que un equipo de radio no se encuentra trabajando en óptimas condiciones, la persona designada deberá notificarle al capitán y registrarlo detalladamente registrar detalladamente la deficiencia en el registro radioeléctrico. En los buques que no estén obligados a disponer del registro, se deberá dejar referencia escrita en el radio a bordo de todos aquellos sucesos relacionados con las comunicaciones o señales de socorro de lo que haya tenido conocimiento durante la navegación, aunque no haya tomado parte de ello. Las composiciones del registro radioeléctrico para buques nacionales del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima. El registro cuenta con 3 secciones, A, B, C y un anexo. A continuación ya les voy a indicar cómo realizarlo. En la sección A van los datos del buque. Hay que registrar todos los datos exigidos del buque y los detalles de la certificación del equipo. Segundo, hay que registrar los métodos adoptados para garantizar la disponibilidad del equipo radioeléctrico, incluyendo los datos de la empresa o las empresas de servicio técnico contratadas para efectuar el mantenimiento basado en tierra, si ese fuera uno de los métodos adoptados. En la sección B van los datos de los radiooperadores. Primero, hay que registrar los datos del personal de a bordo calificado para operar en el SMSSM. De segundo, hay que señalar claramente al oficial calificado que ha sido designado por el capitán como el principal responsable de las operaciones de radiocomunicaciones durante situaciones de emergencia. En la sección C va como tal el registro de radiocomunicaciones. Esta sección comprende el registro diario de las operaciones de las instalaciones radioeléctricas y en ella se deberá incluir lo siguiente. Primero, un resumen de las comunicaciones relacionadas con el tráfico de mensajes de socorro, urgencia y seguridad. El resumen debe incluir la fecha, la hora, los datos de la nave involucradas y sus posiciones. Segundo, un registro de casos de importantes relacionados con problemas en las comunicaciones. Por ejemplo,
que haya un fallo o mal funcionamiento presentado por el equipo, o una interrupción de las comunicaciones con las estaciones costeras, estaciones terrenas costeras o con los satélites. Y tercero, la posición del buque al menos una vez al día si es apropiado, y como una alternativa a los datos de latitud y la longitud se puede dar la posición como referencia a un punto gráfico. 4. Los detalles de las pruebas y los controles llevados a cabo, que esto los podemos conseguir en los anexos, como ya lo hemos explicado anteriormente. Mayday, Mayday. This is Solway Lass, Solway Lass, Solway Lass. Call sign Golf Papa Kilo Lima 5. MMSI number 23589999996. Mayday, this is Solway Lass, call sign Golf Papa Kilo Lima 5, MMSI number 23589999996. My position is 55 degrees 14.6 minutes north, 005 degrees 25.15 minutes east. We are sinking. I require immediate assistance. I have 6 persons on board. We are trying to fight the fire. Over.